Amigas y amigos, en este tramo de Agronoticias Charrúas tenemos el inmenso placer de recibir en el estudio al doctor Alfredo Frati, el presidente de INAC, por ahora, presidente de INAC, casi 10 años, casi una década al frente del instituto. Yo recuerdo que cuando le hicimos la primera nota fue para anunciar un hecho muy importante que quedó registrado en los anales de la historia del país, el asado del Pepe. ¿Se acuerda? Me acuerdo, cómo no. Fue el primer gran lío que tuvimos. Sí, hacía poco que había entrado en el INAC y en realidad había un desfasaje entre el precio que se vendía el asado al consumo interno y el precio que se exportaba, ¿no? Con un precio a la exportación menor al que se vendía al mercado interno. Bueno, no había costumbre de que el Ejecutivo se metiera en estas cosas. Y bueno, entonces causó al principio una discusión y creo que después nos acostumbramos todos, que hay libertad, bueno, pero hay cosas que tienen que ver a veces con la ética y que también importan, ¿no? Entonces sí, está muy bien que cada uno lucre, pero no parece razonable que se venda al mercado interno más caro que lo que se exporta. Un hecho que quedó como una anécdota, Sí, que totalmente. resolvió un tema de momento, que no hubo que volver sobre esos pasos, que por alguna razón fue y después lo vamos a analizar. Pero 10 años después, desde su punto de vista, ¿qué ha quedado de todo este camino recorrido por INAC, con usted al frente? Pero bueno, han pasado infinidad de cosas en esta década. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista personal, es como que hubiese ido a la universidad de vuelta. Una escuela y la verdad que aprendí mucho, ¿no? Con la Junta de INAC, de las discusiones, con la industria. No es que hoy sea un especialista tampoco, ¿verdad? Pero digo, sé mucho más que lo que cuando empecé hace 10 años, seguramente. Tanto en la industria como se manejan las cuestiones internacionales, cosas de marketing. Pero lo más importante es que yo creo que estamos en una década, creo que el país tiene otra posición a nivel internacional y el INAC como institución yo siento que también que lo dejamos fortalecido, inserto en las cuestiones internacionales. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a un Congreso Mundial de Carne, ni siquiera tuvimos participación como Uruguay. Hubieron actores nacionales que hablaron, pero quiero decir, como INAC no fuimos invitados para dar una charla, éramos uno más, pagábamos la entrada y entrábamos como cualquier ciudadano. Hoy somos parte de la IAMS y del Secretariado Internacional de la Carne. No está en la cabeza de nadie que cuando hay un congreso de esto, tanto regional como internacional, el INAC nos tenga un speech, o del presidente o algún técnico que también del Uruguay, otras veces ha hablado la ARO y demás, y yo creo que en realidad tanto el país como el INAC tienen una presencia internacional mucho más importante y creo que en definitiva, obviamente con otras acciones que se van tomando desde relaciones exteriores y demás, han conformado un panorama que Uruguay tiene una posición internacional envidiable. Entonces creo que dejamos un instituto, si es que lo dejamos, un instituto fortalecido. Tenemos un sistema de información que es envidia en la región y en el mundo, por la transparencia. Tenemos todo lo... ¿Ha logrado incorporar a la cadena cárnica o a la producción de carnes en el país una tecnología que no existía en el mundo realmente, sumando a la trazabilidad de campo, la trazabilidad industrial, que eso ha sido fundamental para la imagen de la carne uruguaya en el mundo, ¿no? Más allá de sus fortalezas naturales. Y eso fue, en el caso de la trazabilidad industrial, en realidad, cuando fue concebido, hace ya muchos años, como 15, en realidad eso fue concebido desde el punto de vista impositivo, ¿verdad? Para tratar de disminuir o eliminar la evasión impositiva. Las famosas cajas negras. Y después a poco de andar, se le empezó a encontrar otras funciones. Y en realidad terminó siendo a más de cumplir con esas funciones para las cuales fue creada, y también darle
¿cómo te decía? Transparencia al negocio, porque en realidad, como esto está instalado en todas las industrias frigoríficas, acá si viene una inversión extranjera, tiene una competencia leal con las demás empresas, porque no es diferente. Y entre las empresas también. Entonces yo creo que eso le da criterio de negocio. Y va formando una imagen de país serio. Y lo de serio tiene que ver después con productos de calidad, de inocuidad, todas cosas que cada vez más los mercados exigentes o que pagan más te exigen, ¿no? Esto es como cualquier actividad de la vida. Alguien que se sienta en un restaurante muy fino sabe que le van a cobrar, está dispuesto a pagar, pero seguramente va a exigir, y tu producto va a tener que tener no solo ser bueno, sino que además va a tener que tener un entorno adecuado. Y eso pasa con los países, no es muy diferente. Quieren saber si hay trabajo esclavo, si no. La Saibalita nos ayudó. Digo, esto que voy a decir, que cada niño una computadora, una cosa que sorprende. Y bueno, y el otro dirá, más ¿de qué será que producen esto? Que lo que más producen es carne de hace más de 200 años que producen. La carne existe antes, existía como nación, y si encima están en esto, seguramente deben de tener un producto de calidad. Valores agregados que no son estrictamente de la carne en sí misma, no. del producto en sí mismo, sino de la incorporación de tecnologías, de medidas que además han sido tomadas por los representantes del Poder Ejecutivo que tiene INAC, por los productores, por la industria, en una mancomunión de esfuerzos y de ideas que han tenido estos resultados, ¿no? Pero ha quedado por allí en el debe el hecho de poder lograr que productores e industriales logren un acuerdo referido a los precios que se pagan en determinados momentos en el año, y eso ha sido un tema que no ha podido ser resuelto, que tampoco INAC tiene la varita mágica, ha planteado algunas soluciones, pero no se logra. Sí. ¿Qué queda de eso? Y eso queda en el debe. Yo creo que bueno, el desafío de instalar las cajaneras fue importante. Después toda la operación que veníamos hablando de marketing, el asado más grande del mundo, las presencias en ferias internacionales que nos permitió después desarrollar una franquicia. Pero esto es un tema central que no ha podido ser resuelto. Y todo parecía que esto iba a resolver este tema precisamente, la tecnología, la segunda, tercera, cuarta, quinta balanza. Pero lo que pasa es que parecía que le iba a dar credibilidad al cálculo del rendimiento. Y le ha dado, pero lo que pasa es que, como en cualquier orden de la vida, lo principal es la voluntad. Y para acordar algo uno tiene que tener voluntad de avanzar y saber que tiene que ceder. No puede haber voluntad de buscar un acuerdo si hay partes que no están dispuestos a ceder. ¿Y productores industriales no están dispuestos a ceder? Yo creo que no. Pero mire, en INAC se conversó esto, y la verdad que me dio mucha gracia cuando dijeron que se iban a reunir afuera de INAC, que lo iban a solucionar. La verdad que fueron y vinieron con la mano vacía, así como habían salido de INAC. Yo creo que es el ámbito adecuado. Algún día se irá a hacer un justo homenaje, que no sé ni quiénes fueron los que crearon el INAC, porque en realidad idearon una institución que es vigente hoy, que es referencia internacional, y que los otros, aún en países como Irlanda, que tienen un instituto parecido, dice, ojalá que un día, por ejemplo, tengamos el ejecutivo, porque tienen las industriales y los productores y no tienen el ejecutivo dentro. Es bastante sui generis la constitución de esto, ¿no? Que creo que eso... Y ahora con miembros nuevos. Tal vez lo más importante. Y ahora 2 miembros nuevos, que al final yo creo que los legisladores tuvieron razón, porque bueno, pasa el tiempo, hay cambios, hay instituciones que empiezan a tener más peso, y bueno, y creo que ahora está bastante completo. Las gremiales más representativas del sector agropecuario están ahí. Los industriales que trabajan solo en el mercado interno, se decía que no tenían representación, ahora la tienen, y la verdad que los he visto con muchas ganas de colaborar y avanzar, y tratar de ayornarse, incorporarse a los temas que se venían discutiendo y avanzar. La verdad que me parece que van a aportar. Bueno, capaz que hay que tener alguna hora más de discusión, pero bueno, por eso digo, en la vida hay que tener la voluntad de acordar, ceder, tener paciencia, y creo que en este tema, yo decía, en algún momento manejamos un precio piso, y dice, bueno, pero un precio es difícil, bueno, pero también podemos sacar cualquier cuenta. Nosotros hoy, uno y otro saben o sabemos de en qué punto, si la industria paga más de tal porcentaje de lo que está exportando, entra en rojo.
y sabemos también del lado de abajo en qué punto si paga la industria gana mucho o gana bastante y los productores no le hicieron la cuenta. Por lo tanto, lo lógico sería el camino del medio. Pero nosotros los uruguayos somos bastante conservadores por una cantidad de cosas, en esto también, entonces nos cuesta... Pero capaz que podíamos hablar de una franja, pero esto tampoco anduvo, porque la franja dice, ay, si me pagan siempre por la franja de abajo, y no sé, pero sería mucho más certeza que esto que tenemos, que no sabemos qué va a pasar, que a veces obedece a los precios internacionales y a veces no. Cuando hay escasez la industria tiene que esforzarse más en las cuentas. ¿Y por qué digo esto? Y porque tampoco es bueno. Nosotros no hemos olvidado, pero en esta década no pasó, gracias a Dios, o el movimiento que vivió el país. Hubo alguna empresa que cerró, no quedaron clavos los productores. Antes esto era una cosa de todos los días. Los clavos se les quedaba al Banco República, productores que no cobraban las haciendas y empresarios que se fundían pero que seguían viviendo cómodamente. Bueno, esto no ha pasado más. Ni República tiene clavos, ni productores no cobran y los industriales trabajan, y tienen la ganancia que tienen que tener una empresa compleja como la industria frigorífica, de una complejidad bien importante, que muchas veces también eso nosotros en el día a día no lo consideramos y hablamos de la industria como si fuera una cosa fácil y hay que reconocer que es una cosa bien compleja, eso de desarmar un novillo y venderlo de a pedacitos y manejar la cantidad de gente que hay que manejar y actores internacionales, no es una cosa fácil. Y una capacidad de producción como nunca en el país, pero con algunas dificultades de entendimientos con el resto de la sociedad, ¿no? Se entiende que hay demasiada concentración. Sí. En realidad, yo no me afilio mucho a la idea de que hay una demasiada concentración, ¿no? Se habla del origen, más bien, ¿no? Si para el país que tenemos y el nivel de faena, el número de frigoríficos que tenemos, yo no lo veo como concentrado. Después se habla de la concentración de industria brasileña. Bien, es verdad, pero también son industrias diferentes, que compiten a nivel de Brasil y a nivel internacionalmente. Pero tampoco que eso creo que sea un problema mayor de los que teníamos. Yo honestamente, yo no puedo decir que hoy el mercado funciona peor de lo que funcionaban cuando las industrias eran todas de origen nacional. ¿Cuál es la ventaja? Que teníamos antes, mucho más diverso, que ahora no tenemos. Honestamente, yo no la veo. Si acaso puedo decir funciona igual. O podías tomar lo último que dije, capaz que funciona mejor, porque en esta última década no tuvimos los problemas que tuvimos, porque aquellos eran empresarios nacionales. Y tuvimos los problemas que tuvimos. Quiere decir que me parece que en el caso de la industria frigorífica el tema no es un problema del origen del dueño de la propiedad del frigorífico, honestamente. Me parece que sí hay que cuidar que no haya oligopolio, oligosonio. Esto es muy difícil de probar, han habido denuncias, el Ministerio ha dicho que, determinado que no hay. Que no la hay, o sea que no son cosas fáciles, porque si no hay otros países que uno sabe que están más concentrados y tampoco lo han probado. Así que bueno, tampoco podemos esperar que el Uruguay, en un mundo globalizado, que sabemos que el mundo de la carne es complejo, que siempre hay discusiones entre productores, seamos una maravilla, que nunca tengamos problemas. Lo que sí creo que tenemos un grado de desarrollo por todas estas cosas que venimos hablando, que podríamos tener algún punto de encuentro para no tener esos desencuentros tan grandes como hubo en el primer semestre. Ahora en este segundo semestre puede haber alguna puja, pero uno no siente. Fluidez, claro. ¿Por qué? Porque hay un precio que aparentemente al productor le está cerrando y a la industria también. Y la idea es que se mantuviera. Hay gente que puede decir, no, ya tendrían que estar pagando un poquito más. Bueno, pero eso es una discusión menor. Un precio internacional que se mantiene nada más. Y ahí estamos con un precio internacional que se mantiene y que creo que se va a mantener. Vamos a ver qué dicen los números, pero creo que vamos a cerrar por encima de los $4.000. Hoy está, ¿no? Pero también eso es verdad. A veces uno mira y dice, hoy 4.300. No, yo creo que va a ser algo por encima de los $4.000, pero no mucho, porque hay que ver el promedio del año. Y en definitiva eso es lo más importante, porque no es lo que vendimos en un mes o en una semana, sino lo que vendemos en un año calendario o en un año agrícola. Tomo ese dato de base para ir a una pausa y luego hablar de las perspectivas que tenemos, de los mercados, de competencias que la tenemos. Hay otros países que también exportan y producen buena carne, y el acceso a diferentes nichos de calidad, como para ir cerrando otro bloque después de esta pausa. Ya volvemos.